Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos que por intermedio de este canal Dios nos da el privilegio de poder hablar de su grandeza, de predicar su palabra, así a los hermanos de las provincias, también del Paraguay, donde también Dios abrió un lugar, una puerta para todas las almas, gloria al Señor, que están en aquel lugar del Paraguay. Y bueno, un privilegio que Dios nos da de poder hablar de Él, de su palabra, que su palabra es viva, es maravillosa y dice que es medicina para nuestros huesos y refrigerio. Así que muy agradecido a Dios por esta oportunidad, por su amor y su misericordia. Y bueno, lo que quisiera compartir, lo que Dios puso en mi corazón, orando en estos tiempos, pidiéndole a Dios, porque para todo tiene que ser Dios. Si no es Dios, hablamos por hablar, pero cuando es Dios se lamenta nuestra alma y a los que nos oyen. Así que Dios les bendiga. Voy a hacer una oración también. Amado Dios y Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde por su bondad y su misericordia. Dios, te pido, Dios, que tu palabra, Señor, que son espíritu y son vida, pueda llenar los corazones de lo que hoy, Dios mío, puedan escuchar este mensaje a través de este canal. Dios mío, que por la misericordia y en el corazón de Dios nació que esto pudiera suceder en este ministerio donde estamos, para que puedan alimentar sus almas, todas las almas que los escuchan, los hermanos, aún aquellos que tienen necesidad de Dios y no saben qué rumbo tomar. La palabra le va a iluminar y le va a llevar al camino correcto que se llama Jesús de Nazaret. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados hermanos, le voy a invitar a abrir su Biblia. Si usted tiene una Biblia, así pueda constatar lo que leemos, para que vea que todo lo que se predica, se habla, está bajo la palabra del Señor. Así, Eclesiastés capítulo 7, gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrá de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tome esto, y también de aquello no aparte tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pensaba en los jóvenes, pensaba en esta generación. Si bien las tentaciones están a orden del día, se llame joven, adolescente, mayor, casado, está al orden del día, y vemos que estamos en un mundo perverso, pecaminoso, donde realmente a veces nuestra naturaleza quiere, o por dejamos de orar, y nuestra naturaleza ya de por sí es pecaminosa. Dice que no se sujeta ni tampoco puede, pero lo que hemos conocido a Dios, lo que un día Dios llegó a nuestro corazón, llegó para cambiar en nuestro corazón el rumbo, poner su voluntad en nosotros. Se quitó el espíritu del mundo y puso su espíritu, puso su ley, gloria al Señor, para que pudiéramos meditar en nuestro caminar o peregrinar en este mundo. Y vemos que el mundo cada vez se distorsiona más. No es novedad, creo que todo lo que está pasando en este mundo, la pandemia, las infecciones, las enfermedades, las plagas, se termina uno, parece que se termina, pero sigue otro. Entonces vemos que todo es cumplimiento de su palabra. Y en estos tiempos me podía meditar y podía ver jóvenes en mi barrio donde estoy viviendo, y veo que se destruyen todos los días. A veces me levanto a las 4 a buscar a uno de mis sobrinitos y veo ahí a las 4 de la mañana jóvenes, hasta jovencitas, destruyendo sus vidas. Y bueno, y a veces uno mira en el mundo y también sucede en la iglesia, y eso me llevó a pensar en estos tiempos cómo realmente
Y no es que nadie se preocupa o se ocupa de los jóvenes. Yo creo que está la palabra del Señor en este canal, los cultos en nuestra filial, gloria al Señor, hablando de todos los acontecimientos que suceden. Y bueno, yo creo que nunca faltará palabra, porque Dios promete todas esas cosas. Y bueno, y todo esto me llevó a ver en Eclesiastés y miraba que realmente dice, ¿por qué no sea demasiado justo, ni sea demasiado severo? Porque ha de destruirte. Y bueno, a veces uno en los trámites del caminar del cristiano también queremos, bueno, acomodarlo por nuestros propios medios a los jóvenes y a veces, y si no es el Espíritu Santo, es que nuestro trabajo es muy, muy, muy duro. Pero cuando es el Espíritu Santo nos guía a tratar, no a consentir, sino a tratar, a hablarle, o queremos hablarle como Dios nos habla a nosotros. Entonces todo esto me ponía a mirar lo que ocurre debajo del sol, como decía Salomón, también escribió Proverbios, gloria al Señor. Y bueno, y todo esto me llevó a mirar, ¿no? De los celulares, la tecnología, cómo se abrió, y también está escrito, la ciencia se aumentará, la tecnología, todo eso está escrito. Entonces, y Dios no dejó nada librado al azar para que nosotros digamos, bueno, yo no lo sabía, nadie me dijo, y no, yo creo que Dios siempre, Él se adelanta a los tiempos. Y bueno, entonces miraba todo esto, ¿no? Dice, toma esto, toma aquello, para que puedas aprender, ¿no? Y dice, seguimos leyendo, el 19 dice, y la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad, la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Todo eso me puse a pensar, ¿no? Me puse a pensar en José, en aquellos 4 varones, gloria al Señor, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y todo eso me llevó que el joven tiene una salida, que tiene un escape, que hay alguien quien piensa en la juventud. Usted fíjese que José, mirado por Dios, amado por el Padre, es como que a veces el Padre se inclinaba más para José que para los otros 11 hermanos. Pero en José había algo diferente, había otra clase de espíritu. Entendía el temor a Dios, ¿no? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, todo eso me llevó a mirar, a ver que el que ama a Dios y el que teme a Dios y hace el bien, dice, todo le saldrá bien. O sea que hay una promesa de Dios para nosotros, para la juventud, para nosotros los padres que criamos hijos, que tratamos de inculcarle la verdad, que tratamos de enseñarle la vida que Dios le agrada. A veces somos muy exigentes, muy rígidos, pero lo hacemos con temor, porque no queremos hacer algo para destruir, sino con temor. Nos equivocamos, porque somos humanos, pero queremos darle a nuestros hijos y a la juventud que permanece en la iglesia, queremos que entre en el temor a Dios, porque hay una coronación.
se llame niño, adolescente, joven, mayor, casado, siervo, sierva, hay una coronación. Y iba hablando con un joven y le decía, pensar que después de esto, si somos fieles a Dios, nos está esperando una coronación. Una coronación que alguien nos dio la victoria, que venció, que nos dio el escape y la salida. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Él dijo que expuso públicamente a principados y potestades, derrotándolo en la cruz, triunfando, dice la Biblia, en el cual dice ese acta que no era contraria a nosotros, que íbamos directamente a vivir una condenación, a vivir por la eternidad condenado al sufrimiento eterno, pero Cristo, aquel que antes de la fundación del mundo, vino por nosotros, porque dice que Dios miró en la tierra si había alguien que pudiera ser un vallado o que pudiera buscar a Dios de todo corazón. No lo hubo. Y yo creo que no, esa persona no podría ser terrenal porque era engendrado por el pecado. Tendría que venir alguien de otro lado, del lugar no terrenal, no nacido de hombre ni de mujer, en una relación íntima o sexual, sino tenía que ser alguien que realmente pudiera pasar ese sacrificio. Y Jesús dijo que Él iba a venir, Él vino, y lo hizo por amor, engendrado por el Espíritu Santo, no nació ni fue engendrado por el pecado como nosotros, sino dice que el Espíritu Santo engendró al Hijo de Dios en el vientre de María. Y bueno, tenía que ser de esa manera. Ahí ve la misericordia de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Porque si no nos amara, no hubiera mandado a su Hijo. Si no nos amara, no hubiera dejado el Consolador. Si no nos amara, Jesús no hubiera ido sentándose a la diestra como nuestro abogado. Era necesario, decía Jesús, era necesario que el Espíritu Santo, dice, que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Él convencerá, dice, al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pero era necesario que Jesús subiera, porque si no, no tendríamos abogado hoy. Y Él intercede. Por eso dice, la Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos en el cielo. O sea que hay oportunidades. Ahora, pecar deliberadamente ya es otra cosa. Pero cuando uno le falla a Dios, erra, hay oportunidades por medio de Jesús. Pero mientras estamos, nosotros tenemos que cuidarnos. Hoy me senté a leer y una palabra que Dios le decía a Job, creo le decía, o en Eclesiastés decía, ¿tú sabes cómo crecen los huesos del niño en el vientre de la mujer? Y eso me puse a meditar y no le encontraba el razonamiento mío. Y decía, va creciendo los huesos, cerebro, el corazón, las manos, empieza a latir, empieza a formarse, sea niño, sea niña. Y sinceramente me largué a llorar de ver la grandeza de Dios, de lo grande que es Dios, y del amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros. Y en esas lágrimas que le decía, Señor, ayúdame a llegar a la meta, ayúdame a no fallarte, ayúdame a no defraudarte, ayúdame a serte fiel. Tengo una esposa, tengo hijos, y yo creo que por intermedio de mi fidelidad le decía a Dios, mis hijos van a entrar en tu voluntad. Y entonces eso me llevó a pensar en todas estas cosas de los jóvenes, de José, que miraba en Génesis capítulo 39, gloria al Señor. Y mire así dice, todo esto es lo que le pasó a José. Génesis 39. Los hermanos no lo querían, soñaba, Dios se manifestaba a él,
Y él tal vez le contaba el sueño a su padre como diciendo, yo soñé esto, soñé que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban, decían. Entonces había soñado también que las espigas de trigo, y él tenía y se inclinaban a la de él que estaba en su mano. Y todas esas cosas le causó envidia y celo a los hermanos. Pero los hermanos no tenían una vida como tenía José. No tenía una vida pensando en Dios, caminando con Dios, amando a Dios. Entonces, por eso decía, el que ama a Dios y anda en lo recto, le va a ir bien. Y si vemos que todas las cosas que pasó José, podemos decir, pero hizo bien, pero todas las cosas que le pasó. Pero en Génesis dice, gloria al Señor, llevado, dice pues José a Egipto, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, pues fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Usted imagínese, los hermanos procuraron matarlo, tiraron una cisterna, vino un hermano y dijo, no, ¿por qué vamos a matar a nuestro hermano? ¿Qué le vamos a decir a nuestro papá? Que hemos matado a José. Entonces hicieron todo, mataron un animal, la túnica que le había regalado el padre, lo empaparon en sangre, le llevaron, le dijeron al padre, una bestia del campo lo agarró y lo mató a José, ¿no? Por el celo. Pasó como hizo Caín con Abel. Las obras de Abel eran buenas. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. Y eran jóvenes. No tenían esposa, pero ya desde su juventud tenían el deseo de agradar a Dios, de que Dios se complaciese de su vida. ¿Qué hizo Caín? Lo mató por celo. Se presentaron los dos delante de Dios y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y claro, Caín le dio lo que a él le pareció. Como decíamos a veces, le damos las migajas a Dios. Si le damos migajas vamos a recibir. Pero si nosotros le damos todo lo bueno vamos a recibir de Dios. Entonces, todo eso, dice que el semblante de Caín es como que se le cambió, como enojo, como ira, celo. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Caín, si hubiera sido tu ofrenda buena, ¿por qué cambiaste tu semblante? Si hubieras venido con lo mejor para mí, ¿no sería enaltecido? Entonces, Dios hace una comparación entre el justo y el que no es justo, entre el bueno y el malo. No es que Dios tiene el cetro de equidad, dice su palabra, que Él va a pagar cada uno según nuestras obras. Y la de Abel no era así nomás. Usted era pastor de ovejas, y usted imagínese, pasaron tiempos, tenía que criarlo, alimentarle. Hoy vemos que los que trabajan en el campo, en todas esas situaciones, lo desparasitan, le dan esto, lo cuidan. Y yo me imagino que todo eso hacía Abel. Yo no le puedo llevar algo a Dios algo defectuoso. Usted imagínese que antes cuando le llevaban las primicias al rey, no le llevaban animales defectuosos, tuertos, rengos, porque el rey se iba a enojar. Y decía, era como una burla. Entonces, ¿qué es lo mejor nosotros? Lo mejor le tenemos que dar a Dios. Entonces vemos que después que hizo Caín, lo llevó al campo y lo mató. Pero Dios le avisó, porque no hay nada que Dios no avise. No hay nada que Dios no... Usted ni yo no podemos decir, yo no lo sabía. No me avisó Dios, yo caí en esta situación. No, todo lo sabe Dios. Y sabe hasta dónde llegamos, hasta qué carga podemos soportar. Todo lo sabe Dios, ¿no? Entonces le dijo, el pecado está en la puerta, Caín. Le avisó, como diciendo, está golpeando acá la mente. Pero si vos lo dejás pasar, vas a consumar eso. Como diciendo, no lo dejes pasar, porque vas a hacer algo horrible. Pero no le importó.
No le importó la advertencia, no le dijo, bueno, en la próxima me voy a ocupar de hacerle lo mejor. Ahora entiendo lo que le agrada a Dios. ¿eh? Entonces podemos decir que él es avisado. Tampoco Dios lo desechó, tampoco dijo, bueno, Caín, andate, no quiero más, no quiero que me traigas más ofrendas. No, al contrario. Yo creo que Dios esperó a ver si había una reacción, como hoy Dios espera, si hay reacción de los hombres o de los jóvenes para entregar su vida a Dios, de su juventud. Qué bueno, dice, del mozo, entregarle la vida a Dios. Fue y cumplió su propósito. Y pensando, bueno, se terminó ofrenda a Dios, se terminó alguien que busque a Dios, pero Dios es Dios. La obra es de Dios. Todas las almas son de Dios. Y Dios no va a dejar que ningún alma se pierda, porque Él pagó un precio mayor, una sangre preciosa, la de Jesús. Entonces vemos que eso, lo que es Dios tan grande, que no va a dejar perdido nada. Y cuando uno en la familia, me acuerdo que un pastor, el hermano le decía, si uno en la familia busca a Dios, Dios hace proeza, Dios hace milagros. Satanás no puede entrar. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Murió Abel, pero Dios dice que nació Adán, le nació otro hijo, Set, sustituto. Y ahí empezaron a buscar a Jehová. O sea que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecuciones. Todas estas también las pasó José, porque él quería vivir piadosamente. O sea que vemos que el que ama a Dios y busca hacer los retos, saldrá bien. No es que Dios se va a olvidar. Miren, lo tiró en la cisterna. Jacob dice que se angustió, estuvo enlutado porque amaba a su hijo. Amaba a su hijo porque veía que había algo diferente. Vinieron los ismaelitas, lo vendieron y cayó en la casa de Potifar el egipcio. Y vemos, estaba Dios con él. Los 11 estaban en contra, pero Dios estaba a su favor. Y eso es lo maravilloso. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000, pero a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque Dios está. Cuando Dios está con una persona, con un alma, con un justo, jamás será derrotado. 7 veces cae el justo, dice. Pero Jehová lo levantará, no quedará postrado. Y vemos que ahí fue, y donde ponía la planta de los pies José, estaba Dios con él. Y había prosperidad. Había prosperidad. Estaba Dios con él. José sentía el amparo de Dios. No es que estaba porque, o angustiado, triste, o tenía un pensamiento vengativo. No, Dios estaba con él, ¿no? Y tomó todo, el señorío de la casa de este hombre. Y dice que Potifar vio que todo lo que hacía prosperaba. Su casa, su ganado, toda su gente, los siervos que tenían, sus criados, estaban a la orden de José. Y imagínense, cuando Dios está en una persona, Dios ordena todas las cosas. Pero siempre está el tentador. A veces estamos en un trabajo y me persiguen y me hacen esto y me hacen aquello. Y bueno, ya queremos cambiar. Pero no nos damos cuenta de la palabra. Cuando Josué y Caleb, estos 2 jóvenes, fueron a reconocer la tierra, vinieron diferentes. Mientras los otros 10 hicieron desfallecer al pueblo, mas ellos no. Si Jehová está con nosotros, dice, en ellos se apoyan en los brazos de carne, pero nosotros estamos en el brazo de Jehová. Y si Jehová nos prometió, Él nos va a entregar esa tierra. Y lo comeremos como pan. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés? Donde pisó los pies Caleb, esa tierra será para él. O sea que hay promesas de Dios. Cuando le creemos, cuando amamos a Dios, cuando entramos en el temor a Dios y creemos que lo imposible que es para nosotros, que Dios lo hace posible. Dios hace milagros, hace proeza. Usted imagínese. Y vio eso. ¿Y dónde estamos? Si nosotros vamos a un lugar y trabajamos, ese lugar donde estamos tenemos que ser de bendición porque Dios nos prometió.
No podemos salir, no me aguanto más acá, porque está eso, no aguanto más, me persiguen. Pero cuando Dios está con una persona, puede pasar, porque Dios quiere bajar la autoestima, el ego, el orgullo. Porque dice, la necedad está ligada al muchacho, está ligada, pero la vara de corrección lo apartará de ella. Eso ya por naturaleza. ¿eh? ¿Usted no cree que a veces no viene Satanás a nosotros? Mira esto, mira aquello. O hace algo Dios y ya queremos que nosotros lo hicimos. Pero qué bueno es pararse y decir, Señor, lo hiciste tú. Te pido perdón. No me ayude a creer, ayúdame a no creerme, porque me voy a derrumbar. O sea que cuando uno va a un lugar, y si está en la voluntad de Dios, usted oró y le pidió a Dios y Dios le aparejó ese lugar, tiene que tomarlo, que tarde o temprano Dios derramará la bendición. Dios estará con usted, Dios estará con el joven, Dios estará con la jovencita, donde Dios estará, porque si usted ama a Dios, Dios va a estar con usted. Torre fuerte de Jehová. El justo correrá a él y él lo levantará. O sea que hay promesas lindas. Si nos podemos ver por la palabra, hay promesas hermosas para nosotros, para nuestros hijos, para los jóvenes, para la familia. No hay algo así nomás. Dios no nos trajo a este mundo para nosotros vivir una vida del mundo. No estamos para venir a vivir una vida vanamente, una vida sin esperanza, sin fe, sin entregarle nada a Dios. Sino para qué Dios nos creó. Nos trajo a este mundo para que para condenarnos. Dios nos trajo, no nos hizo nacer, no nos hizo vivir para condenarnos, sino para llevarnos a una mansión, a un lugar maravilloso. Calle de oro, mar de cristal. Usted imagínese, esas son las promesas para Dios. Que a veces nosotros vemos los paisajes en la tierra y vemos, y a veces anhelamos y quisiera estar en ese lugar tan maravilloso. Pero dice que esto fue hecho de lo que ya sea, lo que está en el cielo. Esto es una réplica de lo verdadero. Lo verdadero es original, que ojo no vio, ni mente imaginó, ni ha subido a corazón de hombre, porque no podemos verlo con nuestros ojos. Tiene que tener un ojo espiritual para entenderlo. Tal vez no lo vemos, pero le entendemos que hay. Y tenemos seguridad en nuestro corazón de que hay un lugar preparado para los que le aman, para los que guardan su palabra, para los que guardan el testimonio de Jesucristo. Hay un lugar. Entonces, usted imagínese, había una promesa, Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí viene la descendencia, ahí está José, ahí vino Isaac, vino Jacob, vino José, y vinieron todos los hermanos. O sea que hay una promesa de Dios. Lo llamó amigo Dios a Abraham. Porque José dice que después de él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a guardar el pacto, la justicia y la misericordia. O sea que hay una promesa de Dios. Al que te bendijere lo voy a bendecir y al que te maldijere lo voy a maldecir. O sea que hay promesa de Dios para nosotros. No vinimos para vivir una vida así nomás, para perdernos, no. No, hay un premio para el que busca a Dios. Hay un galardón, hay una corona, hay un lugar, hay un descanso eterno por la eternidad. Entonces, tal vez digan, bueno, yo soy joven, me voy a casar. No, primero tiene que buscar a Dios y comprenderlo a Dios. Y cuando usted se casa, entiende que Dios va a estar en su matrimonio, va a estar en su familia. Usted me entiende ahí porque ya conoce a Dios. Porque camina con Dios, porque vive con Dios, porque le alaba a Dios, porque lo ama a Dios, porque donde camina sabe que los ojos de Dios están puestos sobre usted. Y José sabía, todas las cosas que pasaron sabía. Y todo era próspero. Era prosperidad donde estaba José. ¿Y qué pasó? También. Había una mujer, la esposa de Potifar, y lo empezó a mirar. Mire, le voy a decir algo. Yo tenía 28 años cuando llegué al camino del Señor. Y un día veníamos de un lugar y pasamos para ver a un pastor que decía que, bueno, estaba enfermo, iba a partir. Y bueno, yo no lo conocía y bueno, como íbamos de paso, pasamos y entramos a la casa y bueno, el pastor que nos llevó se fue a conversar al otro lado y nos dejó a mí a otro hermano.
Y empezamos a escuchar y de repente fijó los ojos en mí y me dijo, porque él tenía esta forma de decir, mira, pibe, te voy a decir algo. Así me dijo, directo, dice. eh, Hay muchas mujeres, chicas, y bueno, capaz que no tenés ni la estatura de un actor de Hollywood, eh, no sos elegante, no sos pintón, así me dijo, dice. Pero sabe una cosa, Satanás le puede nublar los ojos a las chicas, y va a creer que vos sos el mejor galán del mundo. ¿eh? Pero sabe una cosa, para hacerte caer de la gracia de Dios. Y yo lo escuché. Y terminó la charla y salimos. Y el hermano que estaba me decía, pero vos sos casado. Tenía 2 hijos en ese tiempo. Y yo le dije a este hermano, yo sé por qué me lo dijo. Y no me dijo más nada. Entonces, pasado el tiempo, 2 semanas, no mucho tiempo, y me iba a la enseñanza al templo central y hacía frío, y me fui a esperar el colectivo. En esa parada era todo campo, gente muy poca, y se presentó Satanás en una mujer. Y me empezó a hablar y yo la miré. Entonces me empezó a invitar. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Entonces yo busqué la forma de desviar la conversación. Y empezó a insistir. Y cuando empecé a insistir me acordé. Porque Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero cuando me acordé le dije, Señor, lo único que te pido, que me mande el colectivo. Yo no te quiero defraudar. Yo no quiero defraudarte. Mándame el colectivo, por favor. Termino la oración en mi corazón, giro así, no venía ningún colectivo, porque yo estaba mirando. Y vino el colectivo. Me senté, pero me acordé. O sea que nadie cae por ignorancia. Nadie tropieza. No, porque Dios nos ama. Y lo que menos que quiere Dios, que nosotros caigamos, que seamos destruidos. Y zafé de ahí, como dice. Me escapé del lazo del cazador. Pero con eso no significa que ya vencí. ¿No? Decir, bueno, ahora ya estoy hecho, no. Estoy acá. Estamos en este mundo. Todavía peregrinamos y estamos en este cuerpo. Pero si yo le daba lugar al diablo, estoy destruido. Mi matrimonio destruido. Mis hijos destruidos. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y en su ley se deleita en gran manera. Porque su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Sabe qué eso? Eso es algo maravilloso para nosotros. Ser feliz en nuestra casa, con nuestro hogar, con nuestros hijos. Amén que tengamos problemas. Porque el que quiera vivir piadosamente, todo eso va a tener problemas. Porque antes estábamos esclavos. Pero dice, pero Jesús, que lo derrotó, le quitó la llave de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, del cual nosotros estábamos esclavos a la voluntad de Él, y nosotros fuimos yo libres. Pero esa libertad no nos da motivo para vivir a nuestra manera. Acepté a Cristo, ya soy salvo, no me congrego, escucho alabanza en mi casa, leo la palabra. Yo siempre pensé, hermanos, que si nosotros no nos sujetamos, pastor, el día que estemos delante de Dios, Él nos va a preguntar, ¿dónde me congregué? En tal lado. ¿Y quién fue tu pastor? Fulano de tal. ¿Te sujetaste al pastor? ¿Le obedeciste? Mire, si yo hice mi vida sin respetar a los hombres de Dios, puedo acarrear condenación, porque viví bajo mi voluntad, no respetando los parámetros de Dios, lo que está escrito en su palabra, porque hay un orden. En la Biblia hay un orden.
¿Mm? José se sujetaba al padre, todo le contaba al padre. Sabía que estaba el papá para eso. ¿Eh? Y hay un pastor en cada filial. Hay hombres en nuestro ministerio que Dios puso. Entonces todo eso es algo que está establecido por Dios. Y el que no cumple a eso, a Dios resiste. Entonces vemos todas estas cosas que nosotros hoy, y si lo entendemos es peor. Lo entendemos y no lo hacemos, es peor. Se computa pecado. ¿Eh? Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces imagínense, José tenía comunión con el Padre. Le decía al Padre, anda a llevarle alimento a tus hermanos, y él iba. Y sabía que no lo querían, sabía que lo iban a hacer algo, que lo despreciaban. José sabía, pero nunca le dijo al Padre, no, yo no lo voy a hacer, porque los hermanos me odian, no me quieren. No, él parecía, anda a ver cómo están tus hermanos. Si necesitan algo, llévale comida, llévale alimento. Obedecía. Y decimos muchas veces, en la obediencia está la bendición de Dios. Y yo lo creo, que es así. Y donde fue José, estuvo Dios con él. ¿Qué hizo esta mujer? Mire, yo voy a seguir leyendo. Dice, gloria al Señor. Y dejó todo lo que tenía, es el versículo 6, dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa. Dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Usted imagínese. Tengo toda la autoridad en la casa. La palabra que yo hablo es como la palabra de Potifar. Me hacen caso, entro y salgo. Pero no era eso que lo llevaba José, sino dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a fallarle a Dios? Pasé por diferente, pero él no tiene la culpa. Me vendieron, vine a caer acá, está Dios conmigo. Pero él no tiene la culpa. ¿Y cómo voy a fallarle a Dios? Y lo primero que hacemos nosotros, ¿qué hacemos? Nos pasa algo. ¿Y quién paga los platos rotos? Dios. Dios es el malo. Dios Dios aquello. Y claro, porque Dios no está arriba, está en los cielos, el Dios invisible, está en todo lugar que podemos caminar. Pero ¿quién paga los platos rotos? Es Dios. Ya Dios lo dejamos de lado. Ya vivimos una vida natural. Dejamos todo, tiramos todo por la borda. José no hizo eso. Yo no le voy a fallar a mi Dios. Yo sé que Dios está conmigo. Él sabía dónde pisaba, estaba él. Lo que tocaba prosperaba. Pero ¿qué hacía? Eso es lo que quiere ese Satanás. Derrumbar a la juventud. Derrumbarlo. Porque es el presente y el futuro de la iglesia. El llamado de Dios. El llamado de Dios. ¿Qué le dijo a Jeremías? No digas soy un niño, porque yo del vientre de tu madre yo te escogí. Y ahí te santifiqué. Ahí puse mi espíritu. Dice que hay un llamado de Dios para aquel joven, jovencita. Hay un llamado para servirle a Dios. Y no puede saber hablar, no sabe qué va a decir, pero cuando está el Espíritu Santo, usted tiene palabra de consuelo, palabra de sabiduría, donde puede hacer volver al pecador, palabra de vida. Porque Jesús cuando hablaba eran palabras de vida. Se maravillaba la gente y decía, ¿de dónde sacó este chico de 12 años? ¿De dónde sabe tanto? Tanta sabiduría. Y tiene 12 años.
pero él estaba con el Padre. Y el Padre del Maestro es nuestro Padre. Y el Espíritu que puso en el Hijo lo puso en nosotros. Lo puso en nosotros para vencer. No puso un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu operaba en José. El espíritu de poder, de amor hacia Dios y dominio para no dominar su naturaleza. ¿No? Dominio propio, dominarse. Él podía decir, no me ve nadie. No hay nadie, como le dijo la mujer, no hay nadie en casa. Estamos yo y vos solos. Dice, el pan, dice, escondido es sabroso, dice. Usted imagínese. Lo podía haber hecho José. Pero había otra cosa en José. Agradar a aquel que le hizo la promesa. Y esa promesa es para usted, para mí. ¿No? Y usted fíjese que siguió, dice, él siguió, dice, y aconteció, dice, perdón, y hablando ella, José, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero hay una palabra. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién defiende? Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Usted imagínese. José hubiera dicho, no, ella miente. No es verdad. Se cayó a la cárcel. Pero dice, pero Dios estaba con José. Y extendió su misericordia y le dio gracia. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Huyó. Huyó a la cárcel, estuvo ahí y Dios empezó a manifestar otra vez a José. Tuvieron dos hombres egipcios, tuvieron un sueño cada uno. Uno soñaba que tres aves le comían los canastos del pan en la cabeza, y el otro que llevaba 3 racimos de uva, y bueno, ahí le aconteció, y José, Dios estaba con José, porque si hubiera fallado José, Dios no hubiera estado, no hubiera tenido misericordia. Pero de vuelta le dijo, dice, bueno, dentro de 3 días vas a ser de vuelta a tu puesto, le dijo al copero del rey, y volverá a entregar la copa en la mano del faraón. Y al otro le dijo, en 3 días tu cabeza será cortada y será dada a las aves del cielo. Todo eso aconteció. Y José le dijo, bueno, acordate, dice, cuando esté en la presencia del rey, su humanidad tal vez habrá dicho, bueno, yo quiero, por si salgo ahora. Pero dice que el otro se olvidó. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida de los que le aman, de los que le temen, de los que se gozan en su nombre, de los que guardan el testimonio. Dios no se olvida. A veces pensamos que Dios nos abandona, nos olvida, nos deja. No, eso no hace creer Satanás, no hace creer el diablo, o que ya no nos va a perdonar, que ya no nos va a extender su mano de misericordia, y no procuramos volvernos a él. A veces pensamos de esa manera.
que pasamos esto, que pasamos lo otro, y no levanto y quiero, y cada vez que le busco a Dios, cada vez que quiero consagrarme a Dios, me viene esto, me viene aquello, y me viene lo otro. Y ya queremos volvernos atrás. Imagínense, si con Dios le cuesta, sin Dios, estamos a merced del mismo enemigo, del mismo diablo, del mismo demonio, del mismo que engañó a los ángeles, del mismo que engañó a Eva, del mismo que engañó a Caín, del mismo que engañó a aquella generación en los tiempos de Noé. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Ese es el mismo enemigo que hoy está, pero le queda poco. Le queda poco. Hay una sentencia ya firmada, decretada, el infierno, el Hades, el lago de fuego. Pero los que temen a Jehová, su memoria estará perpetuamente delante de él. Entonces vemos, hermanos, que no hay una promesa linda y verdadera. Después tuvo el sueño el faraón, 7 vacas flacas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las gordas eran de hermosas, muy lindas y qué sé yo, pero después vinieron las otras 7 vacas flacas y las devoraron, ni memoria, dice, quedaron de las gordas. Y había 7 espigas de trigo, muy lindas, robustas, y en las otras, dice, otras más flacas, de feos aspectos, sin embargo, dice que también devoraron. Y nadie le podía interpretar el sueño. Nadie. Dios ya tenía un plan. Dios tiene un propósito. Dios se anticipa a todo lo que nosotros pensamos que no. Dios se anticipa a todo. Y ahí se acordó. Hay uno, dice. Uno que vino esclavo, un hebreo, que estuvo en la casa de Potifar, ahora está en la cárcel. Y que él nos declaró todo lo que aconteció. Que yo iba a volver a entregarle la copa en su mano, que al panadero le iban a cortar la cabeza y todo aconteció. Quizás él. ¿Y qué hizo el faraón? Tráiganmelo. Tráiganmelo, dijo. Se presentaron y bueno, le contó el sueño. Creo que usted lo sabe, yo lo sé. Le contó el sueño. Y le dijo, son 7 años de gran abundancia que vendrán sobre la tierra. Maravilloso. Pero después dice, vendrán 7 años de hambre, terrible, como nunca lo hubo. Y esos 7 años, dice, van a borrar todo lo bueno, dice. No habrá memoria de lo que. Pero, ¿y qué podemos hacer? Y José dijo, búsquese hombres de confianza, que estén a su lado, y que siembren toda la tierra. Y recojan todas las cosas, el trigo, todo en un granero. Y prepare esto y prepare sitios donde poner, acumular. Para que cuando vengan esos años de hambre, no puedan sentirlo. Puedan tener provisiones. Pero búsquese. José no dijo, póngame a mí. No. Él declaró y le dijo esto. Pero en Dios ya estaba el plan. ¿Qué dijo el faraón? ¿Dónde vamos a encontrar otro joven como este? ¿Dónde vamos a encontrar? Con un espíritu diferente, dijo. Claro, Dios estaba con él. Dios nunca nos abandona, no nos desampara. Y pasó los tiempos y José permaneció. Vinieron sus hermanos. Todos lo sabe usted, lo sabe yo, lo sé yo. Todas las cosas que ocurrieron. Todas las cosas que hizo José. Pero cuando se dio a conocer, dice que lo abrazó sus hermanos. No tenía sed de venganza, no tenía raíz de amargura, no tenía nada de eso. Y se lo abrazó y lloró con ellos. Y aquellos hermanos decían, ahora él se va a vengar, ahora se va a vengar y nos va a matar. Pero José dijo, no piensen en eso. Todo lo que pasó fue propósito de Dios para que nuestra vida permanezca. La promesa que Dios le hizo a Abraham tiene que cumplirse. La promesa que le hizo a usted, me hizo a mí, me hizo a su familia, se tiene que cumplir. Pero hay que entenderlo a Dios. Hay que comprenderlo a Dios. No renegar con Dios. No darle la espalda a Dios. Todo eso pasó, le dijo. Usted imagínese, tuvo 2 hijos.
Efraín y Manasés. Contaron con la tribu de Israel. Si José cedía a la mujer, no iba a tener una familia, no iba a tener a nada. Por eso hoy en día es tremendo lo que se vive. Pero Jesús dijo, serán como los días de Sodoma y Gomorra. Usted imagínese el tiempo de Sodoma. Del más chiquito hasta el más grande se pervirtió. Y Jesús lo dijo. Él habló mientras estuvo acá, le habló a sus discípulos, le enseñó. En los días de Midian como los días de Sodoma y Gomorra. Aquellos hombres, dice cuando fueron a rescatar a Lot. ¿Qué querían los hombres? Lot le dijo, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Y ellos le dijeron, no, nosotros no queremos mujeres. Queremos a esos hombres que están ahí con vos. Así dijo. Eso es lo que se vive hoy. Por eso Jesús dijo, de esta generación maligna y perversa, guardaos. Y eso no habla a nosotros. Y ya estamos llegando a la meta. Estamos ya ahí. Y no vamos a permitir que perder la corona. Perder el galardón. Mire, he mirado en esta mañana, todos estos días, esto vengo hace meses que venía pensando. Y venía pidiendo, porque nosotros en la iglesia hay jóvenes. Y que la están peleando y la están luchando. Y que tal vez tienen deseo de formar un hogar, una familia. Tienen deseo de tener una esposa así como la joven. Pero hoy está tan complicado hoy. Porque Satanás se mete. Satanás no tiene respeto ni en la iglesia, ni en los hogares. Ni al Señor Jesús lo respetó. Cuando estuvo ahí en el desierto le dijo, tírate de acá. Porque Dios mandará a sus ángeles para que no tropiecen piedra y te agarren. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Después le dijo, tenía hambre. Satanás conocía porque estaba en la parte humana el Señor. Sabía que 40 días y 40 noches. Dijo, decía las piedras que se convierten. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después lo llevó a un lugar alto y le mostró todo. Dice, te mostré todos los reinos de la tierra. Porque a mí me fue entregado. De lo que usted se puede imaginar. Lo que había en el mundo. Todo esto te voy a dar. Si vos postrado me adorarás. Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. En todo. En todo. No en algo así nomás. En todo fue tentado. O sea que, y él dijo, yo vencí y usted en mi nombre vencerá. O sea que nosotros tenemos a alguien de nuestro lado. ¿Satanás tiene poder? Sí, tiene poder. Pero el Dios que nosotros servimos es todopoderoso. Es todopoderoso. Usted imagínese, yo miré Daniel, en Daniel capítulo 1, gloria al Señor. Daniel capítulo 1 dice, donde estaban estos jóvenes, eran jóvenes, no dice que tenían esposa, gloria al Señor, no habla que tenían esposa. De todas estas cosas me hizo meditar en todos estos tiempos, hermanos, y para guardarme yo, porque mientras esté en la carne no se sujeta, ni tampoco puede, y todo lo que la carne busca, todos los deseos de la carne es pecado. Y usted imagínese, mire, en Daniel capítulo 1, dice así, dice, en el año 3 del reinado de Joachim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joachim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas,
jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos, a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñando en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló ración, el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Estaban ahí Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y de buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestro rostro más pálido que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananí, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días, y nos dé legumbre a comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Usted imagínese, pero dice que puso gracia a Dios. O sea que cuando toma una decisión, el joven toma una decisión de renunciar a sus deseos, de renunciar a sus deseos. Ahí está Dios con usted. Estuvo con Joxía, estuvo con Gedeón. ¿Qué le dijo a Gedeón? Varón, esforzado, joven, esforzado y valiente. Señor, dice, ¿dónde están todas las cosas que nos contaron nuestros padres? De las maravillas que hiciste. ¿Dónde están esas? Pero todo Israel se había torcido. Pero él se había guardado. Es fácil. A veces es fácil acoplarse a lo malo. Pero qué bueno acoplarse a lo bueno del lado de Jehová, del lado de nuestro Dios. Pero ¿qué le dijo Dios? Con tus fuerzas dará libertad a Israel. Uno solo. Y uno solo que se tome de la mano de Dios hace milagros. Usted tiene victoria. Su casa es un pedazo de cielo. Su hogar es un pedazo de cielo. Donde trabaja es un pedazo de cielo. En el colegio es un pedazo de cielo. Porque todo lo ven. Y usted imagínese, cautivo Daniel, por culpa del rey, de lo que no enseñaban bien, de lo que buscaban, las cosas pecaminosas, se inclinaban a ídolos, hacían cualquier cosa, dejaban a Dios, le daban la espalda y pagaban los platos rotos, los que temían a Jehová. Pero aquellos jóvenes, a pesar de eso, se propusieron no contaminarse. Y qué bueno hoy, en estos tiempos joven, propóngase en buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre de malos pensamientos vuelva hacia Jehová, que es amplio en perdonar y grande en misericordia. O sea que hay algo, una promesa de Dios para nosotros,
para la juventud. No es cuando usted diga, bueno, cuando yo me case voy a buscar a Dios. José no dijo así. Estos 3 varones no dijeron así, estos 3 jóvenes. No, yo quiero agradar a Dios. Y eso llegó a la presencia de Dios. Eso llegó. Eso estuvo Dios con ellos. ¿Y después qué pasó? Buscaban para los celos, como le pasó a José, le pasó a ellos también. O sea que el que quiera vivir piadosamente, volvemos a repetir lo mismo, sufrirá persecuciones. Pero tenemos nosotros una cobertura. Tenemos a alguien de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me entiende? Tenemos a alguien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Le dijo a Josué, no te apartes del libro, en ella meditarás de día y de noche. Entonces dice, para que te vaya bien y haga prosperar tus caminos. Y todo lo que toque prospere. O sea que hay una promesa de Dios. No es el dinero, no es el lugar donde usted va y va a ganar millones. No. Mía la plata, mía es el oro, dijo Jehová. Y yo la doy a quien quiero. En el desierto caminó Moisés con Israel. No había campo, no había fábrica, no había esto. No estaba ni Nissan, ni Toyota, ni ninguna de las marcas. Había camellos, asno, mula. Y en ello iban montados. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién proveía el maná, el agua? Y no cualquier agua. Iban a un río contaminado. La roca, el Dios de la gloria, mandaba el agua, mandaba el alimento para su pueblo. O sea que cuando usted camina con Dios, cuando yo camino con Dios, no tengo necesidad de ningún bien. Porque Dios está conmigo, porque Dios está con nuestros hijos. Por eso a veces es medio engorroso decir, bueno, quiero esto y quiero aquello, y se va metiendo en un lugar donde se va hundiendo. Pero cuando usted dice, no, yo no quiero eso, yo no me quiero contaminar, yo quiero agradarle a Dios, quiero tener de Dios en mi corazón, quiero caminar con Dios. Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. Y a ellos no les fue bien. La Biblia no me enfoca en ningún hombre que buscó a Dios que le fue mal. Pero lo que no enfocaron a Dios le fue mal y peor, cautivos, presos, con hambre. Pero el que busca a Jehová no tendrá necesidad de ningún bien. Y estos jóvenes también pasaron diferentes dificultades. Decía, mira, ¿por qué no hay una estatua que alaben al sonar de la trompeta, del tamboril, de la zampoña y de todo instrumento de música, y que todos se postren a la estatua que tú hiciste, rey? Y había 3 que decidieron no contaminarse. Y cuando vinieron, dice, mira, hay 3 de esos que vos le tenés confianza, que son hebreos, que vos le pusiste en diferentes tareas. Bueno, eso no obedecen. Eso no quieren obedecer. Entonces, tráigamelo. Entonces, ¿quién eran los que trabajaban en ese lugar? Pero, ¿y Dios era que no lo veía? Claro que lo veía Dios. Pero le dijo, ¿usted está dispuesto a obedecer? Cuando se toque esto y le den honra a la estatua. ¿Qué dijeron? No hace falta que respondamos palabras, rey. No hace falta. Porque al Dios a quien servimos tiene poder para librarnos. Porque lo iba a meter en un horno. Él tiene poder para librarnos. Y si no fuera así, tampoco nos vamos a postrar. Porque hemos tomado una decisión. Nosotros hemos tomado una decisión de buscar a Dios, de no contaminarnos, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta decisión está firme. Cuando usted toma una decisión, jovencita, hermano, hermana, de servir a Dios, no se vuelva atrás, porque el que se vuelve atrás no va a agradar a mi alma, dice la Biblia. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Y ellos no retrocedieron. Quisieron que lo metan en el horno antes de postrarse. Y calentaron 7 veces más el horno. Y los hombres que lo levantaron dicen que eran robustos, una fuerza.
los más vigorosos. Pero cuando lo ataron, lo tiraron con toda su ropa, turbante y todo, que no quede nada de ellos, todo se consuma ahí adentro. Dice, cuando lo tiraron, y el mismo calor de ese horno mató a aquellos hombres que lo tiraron. Después que hizo el rey, se fue a mirar y se espantó, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y dijo, ¿no tiraron a 3? Porque yo veo 4. Y uno es semejante al Hijo del Hombre, que se pasean y caminan, como si fueran que están en el lugar más placentero del mundo. Sáquenlo. Se turbó. Y lo miraba de arriba abajo. Ni un pelo se quemó. Que dijo, cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios, que te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea que hay una promesa para los que procuramos no contaminarnos, seguir la verdad de Dios. Y los miraba de arriba abajo, ni olor a humo tenían. Y uno puede decir, había fuego, había llama, ¿y por qué? Pero ¿qué hizo este rey? Hizo un edicto. Dice, toda nación y lengua de diferentes lugares alaben y engrandezcan y den gloria al Dios de Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego, que le pusieron nombre por nombre de su Dios, por nombre de una estrella, pero los nombres originales de ellos eran hebreos. Imagínense, si no está Dios. Y Daniel también buscaban, lo querían destruir. Detenían todo pasó por esa misma situación. Que al cabo de 30 días ningún hombre emita oración o petición delante de su Dios. Que después de los 30 días puede hacerlo. Cuando escuchó, se dice que Daniel fue a su lugar y se arrodilló y miró a Jerusalén y oraba al Dios de la gloria. Porque no le podían encontrar defecto. Querían encontrarle algo para acusarlo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Dios está con él. No encontraban ninguna. Dice, bueno, en algo le tenemos que agarrar a este. Veo que a veces no buscan un error. Buscan un error para acusarnos. Eso es lo que hace Satanás. Por eso es que es bueno nosotros andar y caminar delante de la presencia de Dios de todo corazón. Para que cuando pase algo Dios nos defienda. Y le dijo, hay uno, ese Daniel, que está por sobre todas las cosas. Ese no cumple lo que tú dijiste. Y tú dijiste, el que no cumple se echa en el foso de los leones. Y tú firmaste el edicto, lo decretaste, lo sellaste, todas esas cosas pusiste. Y no se puede abrogar. Dice que el rey le pesó en su corazón. Imagínese, nosotros somos carta leída. No hace falta andar con un cartel, soy evangélico, pertenezco a esto, no. Eliseo no tenía ese cartel, soy profeta de Jehová y hago milagros, no, caminaba. Y cuando lo veían caminar decía, ese es un varón santo de Dios. Y mire lo que es carta leída, el hombre, la mujer, el joven, el matrimonio, el hogar, donde Dios está, se refleja. Hay un lugar maravilloso en nuestro hogar, un pedazo de cielo. Vive feliz, entra feliz, sale feliz, se acuesta en paz, descansa, se levanta en paz, camina. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Aunque se quisieran rebelar, pero cuando nosotros andamos, dice, pero la vara de corrección la aparta. Usted imagínese. Dice que procuró hasta la noche salvar a Daniel del foso. Pero vinieron los sátrapas y otros. Mirá que tú dijiste, y eso no se puede abrogar. Y bueno, fue el rey y le trajo. Y le dijo, Daniel, no puedo abrogar esto. Tiene que sí o sí estar en el foso. Pero el Dios a quien tú sirves podrá librarte de esto. Al foso de los leones. Mire cómo será que cuando un hijo de Dios anda en la voluntad lo quieren todo.
y le pasa algo, se pesan todo le pesa. Porque Dios hace poner a hallar gracia. Nosotros podemos hacernos amigos de todos. Siempre digo, hermanos, yo puedo andar con tal pastor, con otro pastor, y esos pastores buscan a Dios, y Dios los respalda, y Dios está con ellos. Pero el día que venga Cristo, si yo no ando en la voluntad de Dios, se van a elevar ellos, y me voy a quedar yo. No, yo tengo que buscar a Dios. Tengo que tener mi propia comunión, mi propio trato, mi propia vida con Dios en santidad, en honestidad, en pureza. Bienaventurados los puros de corazón. Porque ellos verán a Dios. Entonces, todas estas cosas nosotros hoy las tenemos que vivir. Y estamos viviendo en un mundo horrible, feo, malo, pecaminoso, de peste, de hambre, de violencia. Todos estamos viviendo en este mundo así. Pero nosotros tenemos otra morada. Y dice que el rey no escuchó ni música, ni comió, ni durmió. Como diciendo, voy a perder un hombre, a un joven o un hombre temeroso, bueno, recto. Voy a perder a alguien que siempre estuvo y me habló y me reflejó las cosas venideras. Me cuidó, imagínense. Dice que se fue de madrugada y le dijo, Daniel, con voz triste, al Dios a quien tú sirves continuamente, no le dijo ni hoy ni mañana, o dentro de un mes le serviste, hoy dejaste pasar. Continuamente le sirve, ha podido librarte de la boca de él. Y de abajo vive, oh rey, vive. Y vive mi Dios, que Él mandó a su ángel, dice, para cerrar la boca de los leones, para que no me hicieran daños. Usted imagínese. Qué alegría para el rey. Y la confianza de estos jóvenes. La confianza, porque hay que caer en un pozo con leones hambrientos. Pero Dios, cuando Dios está con alguien, y Dios nuestra vida y acorde a Dios, Dios está. Usted pensará, bueno, cuando yo llegué al Evangelio dije, bueno, se terminan todos los problemas. Yo soy a Cristo, me perdona mis pecados y ya todo lo otro no voy a tener más problemas. No, porque yo cuando me perdona paso a ser hijo de Dios. Y me tomó como soldado para estar en las huestes celestiales, no en las huestes del mundo, en las huestes celestiales. Para no enredarme en todas las cosas de este mundo, sino para Él. Y combatir con mi enemigo, con el que me tenía esclavo, con el que yo estaba preso. Hacía lo que no quería. El bien que quería hacer no lo hacía, sino el mal que no quería lo hacía. Destruía mi vida, destruía mi familia, estaba destruyendo mi matrimonio. Pero cuando Él me sacó, me alisté en sus huestes celestiales, me anotó en el libro de la vida, heredero del reino de los cielos, y tengo que luchar. Por algo decía Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he corrido la carrera, por lo cual me espera una corona. No solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Que sí, no bajen los brazos. Sigan luchando, sigan peleando, sigan corriendo la carrera. Guarden la fe, no retrocedan, no vuelvan para atrás. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y sabe qué? Aquellos acusadores, aquellos que lo calumniaron, lo tiraron ni llegaron, dice, a tocar el piso, que los leones los descuartizaron en el aire. En cambio a Daniel no. Y yo creo que ese es el Dios que nosotros alabamos, nosotros honramos. Por eso, joven, te aliento a que no bajes los brazos, que sigas adelante. Como aquellos hombres no perdieron la fe, no perdieron la confianza. Yo miraba en Proverbios capítulo 4 de todas las cosas que hoy pude mirar, que venía mirando
y de las cosas que Dios me enseña, y que lloraba al leerlo, porque decía cuántas cosas Dios nos advierte, nos guarda, nos ayuda. Y yo miraba, dice el capítulo 4, dice, gloria al Señor, oíd, hijo mío, las enseñanzas de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No desamparéis mis leyes, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Imagine, yo también fui hijo de Salomón, pero me aconsejaba, me hablaba. David le dijo a Salomón, sé hombre, sé hombre. Era joven y tenía la responsabilidad de estar al frente de Israel, pero era tierno. Pero el padre fue y le dijo, sé hombre, si vos le buscás a Jehová, lo vas a encontrar. Pero si vos lo dejás, te va a desechar para siempre. O sea que hay algo, hermanos, hay algo de Dios para con nuestras vidas. Él también dice, yo también fui hijo. Y mire, el Proverbio 5 dice, hijo mío, siempre le habla así, hijo mío, estad atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blanco que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Gloria al Señor. Dice, y agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no estamos, esto nos engaña. Esto nos engaña. Hoy está la orden del día. Hoy vive Satanás en eso, como dijo aquel pastor. Las chicas te van a buscar. Las chicas van a pensar que vos sos esto y aquello. Y que sos el mejor. Pero ellos no buscan eso. Satanás no busca eso. Satanás busca que tú le falles a Dios. Que tú te vuelvas atrás. Que tú no ames a Dios. Que tú dejes el camino de la vida. Pero eso dijo, hijo mío, estás atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserve la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es blando como el aceite, y claro, parece lindo, y que te halagan y que te miran. Eso pasa de nuestros hijos cuando van al colegio, porque saben que son cristianos, porque saben que nuestras hijas son cristianas. Y que a nuestras hijas le enseñamos que se guarden para el matrimonio, que puedan llegar bien al matrimonio, que Dios se alegra. Dios se alegra cuando un hijo y una hija se guarda para Dios. Guarda su dignidad. Por eso a veces, o pasará como Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura si yo voy a morir? Despreció por un plato de lenteja, por el apetito carnal. Despreció. Recibió otro la bendición. Y a veces dice, ¿de qué me guarde? ¿De qué me vale que me guarde? Que me guarde mi intimidad para Dios, que guarde mi dignidad. ¿De qué me vale? Pero vale mucho. Vale mucho. Por eso, ¿qué pasa? Nuestras hijas no conocen varón, nuestras hijas no... ¿Y qué hacen? La buscan. El tentador. Pero con un solo motivo, de hacerle perder la dignidad. Y vemos, nosotros le enseñamos. El día que usted ore por un varón y quiera formar un hogar, ore a Dios, pídale a Dios. Eso le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que guarden su dignidad. Y que eso de gran estima delante de Dios. Porque no le da lugar al deseo de la carne ni al deseo pecaminoso.
Usted fíjese, José y María se guardaban. ¿Por qué José la cuidaba? Porque la amaba mucho y no quería difamarla, porque como quedó encinta, va a tener un hijo y que tuvieron relación entre José, no. Pero había una vida acorde de María con Dios. Entonces, ¿qué le enseñamos nosotros? Antes ignorábamos, yo en el mundo ignorábamos. Capaz que iba a entregar a mi hija a cualquiera, o a mi hijo a cualquiera. No estoy hablando bueno, total es hombre, que se haga hombre, que tenga los deseos, de todo fueron. No, ese no es el punto en el Evangelio. Ese en el cristiano no, hay otra forma, hay otra forma para recibir la bendición de Dios. Para recibir la bendición de Dios hay otro método, guardarse y cuidarse. Y cuando llega al matrimonio, ¿cuál es la felicidad del padre o de la madre? Aún de la joven. Señor, me he guardado para el que va a ser mi esposo ahora, me he guardado. Y el esposo que dice, me he guardado, Señor, para que le va a ser mi esposa. Y nosotros los padres nos sentimos felices y le damos gracias a Dios porque no lo conocíamos. Empezamos a conocer esto cuando Él llegó a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Si no lo conocíamos, hacíamos cosas que... pero cuando le conocimos y tuvimos un encuentro personal con Dios, cambió nuestra forma de pensar. Por eso dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es blando, es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, sino considerar el camino de la vida. Ahora pues, hijo mío, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no dé al extraño tu fuerza y tus años al cruel. Cuando uno falla, Satanás se mete. Y todo lo que quisimos hacer bueno, sufrimos, trabajamos y nuestra fuerza como que quieren caer. Pero cuando nosotros guardamos el consejo, guardamos lo que nos enseña la palabra del Señor, el pastor, los hermanos, porque tenemos enseñanza en nuestras filiales, en el ministerio, tenemos enseñanzas para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle la verdad y la justicia. Por eso a veces yo le decía a Dios, y yo tuve un sueño, tuve un sueño que le fallaba a Dios en el sueño, le fallaba a Dios con una mujer. Yo tuve un sueño y cuando me desperté desesperado, triste. Y cuando vuelvo en sí, miro así, al lado está mi esposa, y que respiré hondo y dije, ay, gracias Señor, que fue un sueño. Gracias a Dios que fue un sueño. Y ¿sabe qué? Y me levanté y me puse a orar. Y le pedí a Dios, Señor, guárdame, ayúdame. Porque si no elegiste a mí, a mi esposa, no elegiste para envejecer juntos, para servirte juntos, para amarte juntos. Y me puse a orar. Le conté a mi esposa el sueño. Me pasó esto. Y me ayudó en oración. A la semana, Satanás quiso venir de nuevo. Pero ahí lo sabía. ¿Sabe qué feo que es? ¿Sabe qué feo? Es lo más feo, lo más triste. Y que por la misericordia de Dios lo viví en sueño yo. Yo lo viví en sueño. Y después digo, lo real será lo más triste. Ay, Señor Jesús. Y le pido todos los días, hermanos. Señor, guárdame. Guárdame de todas estas cosas. Por eso miraba, hermano, Proverbio 22, 14, ya con esto ya miraba así. Y dice así, mire,
fosa profunda en la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Y eso me queda grabado acá. Señor, ayúdame. No quiero que te enojes conmigo. Ayúdame a hacerte fiel hasta el día que tú vengas. Y antes de que haga esto, prepara mi corazón y llévame. Yo no quiero esto. Yo no quiero derrumbar mi hogar. No quiero derrumbar mi matrimonio. Y quiero pedirle a Dios que me ayude. Que me ayude. Dificultades y tentaciones todas las veces se van a presentar. Le podemos fallar, les podemos decir podemos errar muchas cosas. Pero cuidarnos en esta parte. Y si hemos fallado, poderoso es Dios para perdonarnos. Como al hijo pródigo. Malgastó, vivió perdidamente. Pero dice que cuando volvió su razón, le dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Pereciendo de hambre, mientras en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Y yo perezco de hambre, pero voy a volver. Y así he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Pero déjame entrar, quiero. Como un jornalero. Cuando volvió dice que el Padre fue movido a misericordia. Y si nosotros fallamos, no lo hagamos más. No le pidió ser el mismo. No dijo, bueno, devuélveme esto. No. Se arrodilló, le pidió perdón. Y vinieron y le cambiaron la ropa. El Padre mandó, dice, cámbiale la vestidura. Ponerle un calzado. Ponerle el anillo. Cuando nos volvemos a Dios, sin pedir nada, vuelve la vestimenta, la cobertura de Dios. Por eso, amados hermanos, que Dios nos ayude en estos tiempos y que pueda ser de ayuda. Y esta palabra que Dios puso en mi corazón, para nosotros los padres, para los jóvenes, que pueda luchar y seguir fiel y avive en el fuego del don de Dios que ha sido puesto. Hasta aquí Dios me alcanzó. Hasta aquí Dios, esto es lo que me permitió Dios. Así que Dios le bendiga en esta preciosa tarde, noche, y le alcance de su favor y de su gracia. Así que yo voy a hacer una oración, y que si usted está pasando por estas situaciones, vuelva hacia Dios, vuelva hacia Dios. Dígale, Señor, yo te fallé, yo erré, pero quiero que me vuelvas a tomar, que me abrace. No quiero nada, solamente quiero pelear para entrar al reino de los cielos. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Hago una oración. Amados hermanos, amado Dios y Padre del cielo, y Dios de toda misericordia, te doy gracias en esta tarde, Dios, por haberme permitido leer tu palabra, Señor. Te pido, Dios, Señor, que tu gracia y tu misericordia y esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, para los que escuchan, para los que están escuchando este canal, aún para las almas que tal vez, Señor, inconscientemente pusieron esto y escucharon tu palabra. Y tu palabra dice que convierte, que regenera, que cambia la vida y los corazones. Aún te pido que guarde a la juventud, que guarde a nuestros hijos, que guarde de todas estas calamidades, de este mundo maligno y perverso, para que ellos puedan, Señor, vivir bajo tu bendición, bajo tu amparo. Te doy gracias, Señor, y todo lo dejo en tus manos, Señor, así que tu gracia y tu misericordia nos acompañe siempre. Así que muchas gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga y la paz del Señor a todos los hermanos.